Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero se encuentren súper bien. Yo como siempre muy feliz y emocionada de poder estar un día más con ustedes. Y el día de hoy, como pueden ver aquí en el título del video, vamos a estar aprendiendo a hacer una chaqueta. El tipo de chaqueta que vamos a estar haciendo es este modelo, la conocida biker jacket o chaqueta de motociclista, que se caracteriza por tener un cierre, una solapa y un cuello lo bastante grande, pero que además el cierre de esta chaqueta no es central, sino que es asimétrico. Los patrones para esta chaqueta los van a encontrar totalmente gratis aquí abajito en el link que les va a aparecer en la cajita de información de descripción. Solo tienen que descargarlos, imprimirlos. Recuerden también descargar las instrucciones del patrón, es un archivo que viene conjunto con los folios y ahí les voy a estar explicando cómo deben imprimir todos los patrones para evitar errores en el proceso de impresión. Y luego simplemente tienen que seleccionar la talla de su preferencia y comenzar con el proceso o el paso a paso de elaborar o coser la pieza. Ya por último, antes de despedirme, quiero dejarles por aquí como siempre mi Instagram para que si gustan vayan a seguirme. Estoy constantemente compartiendo contenido que es complementario a lo que comparto aquí en el canal y la verdad me encantaría mucho conseguírmelos también por allá. Así que ya saben, si gustan, vayan a seguirme. Y ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar con el video. Muchísimas gracias por tu apoyo. Si crees que puede ser útil, compártelo, dale me gusta. Y si tienes alguna duda, pregunta o comentario, solo déjamelo aquí abajito y te responderé a la brevedad posible. Que tengas un bonito día. Y ahora sí, comencemos. Lo primero que haremos será cortar nuestro patrón delantero y para hacerlo ubicaremos nuestra tela sobre una superficie plana ubicando la misma al hilo y al doblez, enfrentando los lados buenos o derechos de la misma. Yo en mi caso estoy trabajando con una tela a cuadros, por lo tanto debo asegurarme de cazar o de calzar bien los estampados o los cuadros de la misma, que las líneas todas calcen para asegurar que todas las piezas que corte queden en la misma ubicación del estampado. Empezaremos con nuestras dos piezas de patrón delantero porque parte de nuestro patrón delantero está picado o de alguna manera cortado a la mitad porque tiene un entalle. Así que para hacerlo nos aseguraremos de cortar las dos piezas a la vez, especialmente si estás trabajando en un tejido que tiene un estampado o un tejido a rayas o cuadros, como es mi caso. Primero ubicaremos la pieza A, o lo que sería la pieza de lo que es la parte frontal de la chaqueta. Y para ubicarla sobre la tela y asegurarnos que está derecha, utilizaremos como línea aquí nuestra línea del ruedo. Para mí fue muy fácil porque simplemente utilicé una línea de las que tiene mi estampado y ubiqué ahí mi línea o mi parte del ruedo, porque la parte digamos central de la chaqueta es diagonal, es asimétrica, por lo tanto no la podríamos ubicar al ras de la tela porque deformaríamos la pieza. Así que nos aseguramos de cuadrar bien esta pieza y luego vamos a empezar a prenderla con alfileres para evitar que se nos mueva. Haremos esto por todo el contorno de nuestra pieza A. Luego continuaremos con nuestra pieza B del patrón delantero. La ubicaremos al mismo nivel o al ras de nuestra pieza A y para asegurarnos que están ubicadas en la misma posición, sobre todo tienes que tener cuidado si estás trabajando en este caso con una pieza estampada, como te he dicho anteriormente, asegúrate de hacer coincidir en la misma línea, al mismo nivel, los piquetes que tiene el patrón en este punto que te señalo a continuación. Eso te dará una idea de que estás ubicando el patrón en la misma dirección. De la misma manera puedes tomar como línea de referencia tu línea de ruedo, porque obviamente el ruedo también es exactamente igual. Nos vamos a asegurar de dejar suficiente espacio, es decir, de cortar las piezas cerca, pero dejar suficiente espacio para los centímetros de costura. El patrón no cuenta con centímetros de costura, así que debemos añadírselo alrededor de toda la pieza. En los costados, en la sisa, en los hombros, en la parte frontal o central de la chaqueta y en el ruedo. Recuerda que puedes medirte la chaqueta con el papel previamente, el patrón, para verificar si necesitas ampliar el largo, porque la chaqueta no es demasiado larga. Entonces, si requieres ampliar el largo, este es el momento. Añadimos todos los centímetros de costura correspondientes y luego procederemos a cortar por todo el borde de la tela.
Para el corte del patrón trasero aplicaremos exactamente el mismo procedimiento que aplicamos para el patrón delantero. Colocaremos nuestra tela sobre una superficie plana, la colocaremos al hilo y nos aseguraremos de ubicar el patrón luego en la posición que le está indicado en cuál es el hilo de la tela. Enfrentaremos los lados buenos o derechos de la misma y tomaremos nuestro papel de patrón para ubicarlo en la tela. Nos aseguraremos bien de no desperdiciar demasiado material, pero que nos quede espacio para poder ubicar el patrón. A pesar de que estamos colocando el papel o la tela al doblez, este patrón no va al doblez porque tiene un entalle. Como puedes ver, yo voy a utilizar mi pieza B, que es la pieza que tiene como digamos el costado de la tela, y voy a tratar de cuadrar mi tela o mi pieza a la misma altura del otro patrón, o sea, para que tenga la misma altura en el estampado y se vea todo lineal. Este procedimiento no es necesario si tú no estás trabajando con una tela a cuadros o una tela estampada. En mi caso, yo como quiero que el estampado se mantenga lineal, voy a utilizar mi costado del patrón delantero como un punto de referencia. Y voy a hacer el mismo procedimiento que hice anteriormente, añadir centímetros de costura alrededor de toda la pieza y los mismos centímetros de ruedo que dejé para mi pieza delantera. Si tuviste que alargar un poco más la pieza de la chaqueta, recuerda hacer este procedimiento de alargar esos centímetros extras también en la pieza trasera. Una vez añadidos nuestros centímetros de costura por todo el contorno, procederemos a cortar la pieza. Para la manga cumpliremos el mismo procedimiento que hemos hecho para el patrón delantero y el patrón trasero. Colocaremos nuestra pieza de tela al doblez sobre una superficie plana y asegurándonos de tener esta al hilo, y sobre ella vamos a ubicar nuestro patrón correspondiente a la manga. En este caso esta chaqueta no tiene una manga sastre, así que estaremos cortando una manga normal, común y corriente. El largo de esta manga está elaborado para llegar hasta aproximadamente la altura de los nudillos, que es normalmente el largo de la manga de chaqueta. Si tú quieres la manga un poco más larga o más corta, dependiendo de tu preferencia, pues este es el momento para hacer la modificación. Como siempre te aconsejo, puedes probarte el patrón en papel sobre tu brazo y asegurar o chequear cuál es la medida. Una vez que esté seguro, simplemente ubicaremos nuestra pieza de patrón, la alfileraremos para evitar que se nos mueva y luego simplemente añadiremos centímetros de costura de la misma manera que hemos venido haciendo por todo el contorno de la pieza para luego proceder a recortarla. Es importante acotar que para todas las piezas que he estado cortando, entiéndase el patrón delantero, trasero y la manga, he dejado un ruedo de 2 centímetros. Tú puedes dejar un ruedo un poquito más grande o puedes ampliar los largos según requieras o necesites. Ahora cortaremos el cuello de nuestra chaqueta y para hacerlo ubicaremos nuestra tela sobre una superficie plana, doblaremos la tela al doblez asegurándonos que la misma se encuentre al hilo y enfrentaremos los lados buenos o derechos de la misma, ubicaremos nuestra pieza de patrón y chequearemos que tengamos espacio suficiente para colocar nuestra pieza de patrón y para dejar los centímetros de costura correspondientes. Y una vez que hayamos hecho esto, vamos a volver a doblar nuestra pieza para de esta manera poder cortar las dos piezas de cuello que necesitamos. En esta chaqueta el cuello va forrado, entonces con este paso ahorraríamos tiempo de cortar en un solo paso las dos piezas que necesitamos del patrón. Una vez que ya hayamos doblado nuestra tela perfectamente y hayamos calzado nuestra pieza, la vamos a fijar a la misma con alfileres y vamos a dejar centímetros de costura alrededor de toda la pieza, exceptuando la línea del doblez, porque vamos a obtener dos piezas completas que van a tener centímetros de costura arriba, al lado y abajo. Una vez elaborado este paso, lo único que nos quedará será cortar por alrededor de toda la pieza y obtendremos las dos piezas de cuello que necesitamos. Ahora cortaremos la pieza de la vista delantera de la chaqueta. Esta pieza no requiere cortarla en una dirección específica de la tela, así que lo que simplemente haremos es colocar nuestra tela al doblez porque requerimos cortar dos piezas y ubicaremos nuestra pieza de la vista sobre la tela. Dejaremos centímetros de costura alrededor de toda la pieza y luego simplemente fijaremos con alfileres y recortaremos por todo el borde de la misma. Por último cortaremos nuestros bolsillos y para hacerlo lo vamos a hacer con los restos de tela que nos han quedado. No requerimos que la tela respete una dirección en concreto, vamos a tener dos piezas o dos patrones para elaborar nuestro bolsillo. Tendremos la vista del bolsillo que la cortaremos de la misma tela de la que estamos cortando la tela, o al menos yo lo hice de esa manera para que quedara como un efecto de bolsillo medianamente escondido o invisible. Y la bolsa del bolsillo
la vamos a cortar en una tela de forro, porque eso es lo que va a formar el bolsillo como tal por la parte de adentro de la tela. Cortaremos ambas piezas 2 veces porque elaboraremos 2 bolsillos de tipo ojal o de ribete. Antes de remover nuestras piezas de patrón es muy importante que sigamos las indicaciones que ellos contienen, que marquemos todos los piquetes que vienen contenidos en todas las piezas de patrón, que marquemos nuestra pieza del bolsillo que se encuentra en la parte delantera de nuestra chaqueta y que marquemos las pinzas traseras. Todas las indicaciones están dadas en el patrón y es importante que todo lo que dice lo marquemos para que hagamos muchísimo más sencillo nuestro proceso de confección. Para realizar la marcada del bolsillo delantero de la chaqueta y de las pinzas traseras, puedes hacerlo utilizando papel para marcar costuras y una rodaja, pero si no lo tienes, puedes también hacer pasar un hilo simple con la ayuda de una aguja atravesando la pieza de papel y las piezas de tela y repetir este procedimiento tantas veces como sea necesaria según las veces que requieras marcar. Antes de comenzar el proceso de confección, todos los orillos de nuestras diferentes piezas de patrón fueron overladas de manera separadas para así mejorar y facilitar el proceso de su confección. Comenzaremos confeccionando los bolsillos y para ello vamos a tomar nuestra pieza B. Tenemos 2 piezas B delanteras y ahí es donde vamos a posicionar nuestra pieza del bolsillo. Utilizaremos esa pieza B y las 2 piezas que cortamos para el bolsillo, la vista del bolsillo y la bolsa del bolsillo. Aquí arribita te voy a dejar un enlace que te va a dirigir a un video donde explico detalladamente cómo confeccionar este bolsillo de ribete, de manera tal que no puedas perderte ningún detalle. Así que puedes dirigirte a ese video, confeccionar tu bolsillo y luego volver a este video para continuar con el resto de la confección. Ahora uniremos las piezas del patrón delantero entre sí y para hacerlo cumpliremos con las indicaciones que nos arroja nuestro patrón. Empezaremos a unir la pieza A y la pieza B del patrón delantero, pero las que corresponden al lado izquierdo de la chaqueta. Y para saber cuál es el lado izquierdo de la chaqueta, solo debes posicionar las 2 piezas de patrón semi-unidas sobre tu cuerpo, verificando que sea tu lado izquierdo. Una vez hecho esto, tomaremos nuestras 2 piezas izquierdas y tomaremos un cierre que sea separable o un cierre de chaqueta. Y vamos a tomar nuestra pieza B inicialmente y vamos a marcar del ruedo para arriba 2 centímetros. Esto quiere decir que nosotros vamos a ubicar nuestro cierre a partir de esos 2 centímetros. Ahora voy a tomar el lado de mi cierre que me corresponde, que es donde está el tirador del cierre, y lo voy a hacer coincidir a partir de esos 2 centímetros. No va a llegar hasta el final de mi ruedo, sino de esos 2 centímetros para arriba lo voy a ir fijando, asegurándome de hacer coincidir los lados buenos o derechos de mi pieza B con los lados buenos o derechos de mi cierre. Para que se te haga fácil saber cómo ubicar el cierre, es importante que los dientes del cierre queden hacia la parte de adentro de la pieza B, no hacia el borde donde está la costura, sino hacia adentro de la pieza, cosa que tú puedas pasar la costura y luego voltear sin que los cierres te queden dentro de la costura. Una vez que hemos ubicado el cierre en la posición que lo queremos, vamos a proceder a bastearlo o a pasar un hilo hilvano. De esta manera podremos fijar el cierre para evitar que se nos mueva al momento de confeccionarlo. Como puedes ver, estoy utilizando un cierre lo suficientemente grande o largo porque es un cierre de 50 centímetros. Me pareció que era una medida ideal para el trabajo que estamos realizando. Ahora vamos a aplicar la técnica del sándwich. Vamos a tomar nuestra pieza B, la vamos a dejar con el derecho hacia arriba y la vamos a enfrentar con el lado bueno o derecho de nuestra pieza A, por el lado que el patrón te indica que vas a unir entre ambas piezas. De esta manera el cierre nos va a quedar como un sándwich dentro de las 2 piezas. Vamos a unir muy bien estas piezas entre sí y vamos a coserlas desde la parte del ruedo hasta la parte de lo que sería el hombro. Pasaremos un pespunte, te sugiero que lo pases con el pie de cierre porque va a ser mucho más fácil de confeccionar. Las piezas las uniremos entre sí a 1 centímetro de costura. Podemos dejar esos 2 centímetros del ruedo sin coser y coser a partir de donde tenemos ubicado el cierre. Una vez realizada la costura debemos darle un golpe de calor con la plancha para asentar la misma. Es importante que te asegures que los dientes del cierre queden reposados sobre lo que sería la pieza A. Si tú miras la pieza delantera por el revés, verás que ambas costuras están acostadas hacia el costado. Estas costuras
No va abierta, sino que va toda hacia el costado para que el cierre pueda subir sin problema. Ahora repetiremos el mismo procedimiento uniendo la pieza A y la pieza B, pero del lado derecho. En este caso no colocaremos el cierre en el medio de ambas, solamente haremos coincidir los lados buenos o derechos de la pieza A y de la pieza B por el borde interno de ambas, que es por donde debemos coserlos. Lo uniremos con alfileres desde arriba hasta abajo y coseremos a 1 centímetro de costura desde el hombro hasta el ruedo. Es importante que a medida que vayamos realizando las diferentes costuras, las vayamos planchando. Un buen golpe de calor para mantenerlas fijas, porque esta chaqueta como tal no lleva forro. Así que además podríamos pasar un pespunte en los bordes de cada costura para mantenerlas mejor fijadas a la pieza. Ahora trabajaremos con nuestras piezas del patrón trasero. Y para ello vamos a ubicar una de nuestras piezas del patrón trasero sobre una superficie plana con el derecho hacia arriba. Y haremos coincidir los lados buenos o derechos de ambas piezas entre sí, uniéndolas desde el cuello hasta el ruedo. Las fijaremos con alfileres y pasaremos un pespunte a 1 centímetro de costura. Una vez realizada la costura central de nuestro patrón trasero, procederemos a darle un golpe de plancha y pasaremos un pespunte lineal a cada lado de la costura para mantenerla fija. Una vez hecho esto, trabajaremos con lo que son las pinzas traseras. Nuestra chaqueta no solamente tiene un entalle en la parte trasera, sino que además tiene unas pinzas. Por supuesto, estas pinzas son opcionales. Si tú deseas que la chaqueta te quede un poco más flojita o más cuadrada en la parte de atrás que no te entalle el cuerpo, puedes omitir este paso. Pero te explico cómo cerrarías las pinzas en caso de que las quieras realizar. Marcaremos el comienzo y el final de la pinza. Esta pinza debe haber sido marcada previamente cuando hiciste la marcada del patrón antes de remover el papel de la tela. Y una vez que has hecho esto, simplemente vas a seguir la forma que tiene la pinza, que es como una especie de diamante, y en lugar de rematar los extremos de la pinza con una costura, simplemente lo que haríamos es hacer unos nuditos. Te dejo un video aquí arriba donde te explico cómo hacer los remates de las pinzas. Ahora vamos a unir los costados de nuestra pieza y para hacerlo vamos a ubicar nuestra pieza del patrón trasero con el lado bueno o el derecho hacia arriba y vamos a enfrentar los lados buenos o derechos de nuestra pieza del patrón trasero con nuestra pieza del patrón delantero, uniéndola por los hombros y por los costados respectivamente. Una vez que hemos unido la pieza del patrón trasero con las dos piezas del patrón delantero y la hemos unido por los costados y los hombros con alfileres, la llevaremos a la máquina de coser y le pasaremos un pespunte sencillo y lineal a 1 centímetro de costura. Ahora comenzaremos a preparar nuestra pieza del cuello. Como ustedes bien saben, el cuello va a estar formado por dos piezas de patrón, así que lo primero que haremos será colocar pelón o entretela en una de las piezas del patrón. Para hacerlo haremos coincidir el revés de nuestra pieza con la parte porosa o la parte que pega de nuestro pelón. Como yo estoy utilizando pelón termoadhesivo, lo voy a pegar directamente a mi pieza con la ayuda de mi plancha. Y lo voy a ir haciendo de a pequeños toquecitos sin arrastrar la plancha sobre la pieza, solo a toquecitos para evitar deformar mi pieza. Voy a estar haciendo esto con un poquito de paciencia para evitar deformar la pieza y asegurarme que mi entretela quede bien pegada. Una vez pegada nuestra entretela, uniremos las dos piezas del patrón del cuello, enfrentando los lados buenos o derechos de la misma. De esta manera, asegurándonos de que quede bien ubicada y marcando o señalizando el centro que debimos haber marcado al momento de eliminar o de remover los patrones. Ahora simplemente vamos a alfilerear todos los bordes o lados de nuestro cuello para evitar que se nos muevan, y si no te sientes muy segura con la máquina, yo te aconsejaría que lo bastees para evitar que se te mueva, porque la terminación del cuello es muy importante. Una vez que hemos fijado la pieza perfectamente una a la otra, pasaremos un pespunte por todo el borde exterior del cuello sin tocar la parte de abajo. Una vez que ya hemos pasado nuestro pespunte, nuestro cuello se está viendo de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es un piquete en lo que son las esquinas superiores del cuello para que al voltearlo podamos muy bien sacar lo que sería la punta del mismo. Y luego, vamos como digamos, más bien a reducir la costura en ese punto. Y luego vamos a ir haciendo piquetes alrededor de toda la costura sin llegar a la costura y sin cortarla. Esto es para que al momento de voltear nuestro cuello, este nos voltee mejor. Una vez hecho esto, simplemente voltearemos nuestro cuello trayendo toda la parte del derecho hacia afuera y escondiendo el pelón hacia la parte de adentro.
Ahora tendremos que sacar las puntas de nuestro cuello y nos ayudaremos con un alfiler para tratar de que la zona superior del cuello nos quede bien pulidita. También puedes ayudarte con una tijera, pero digamos que este punto es más riesgoso, así que evita romperlo. Siempre te aconsejo mejor ayudarse con un alfiler. Repite este procedimiento en ambas esquinas del cuello para lograr un mejor acabado. Por último, pasaremos un pespunte a pie de máquina para sentar nuestro cuello. Partiremos de 1 centímetro después de la base de nuestro cuello por el lateral, nos iremos por toda la parte superior y bajaremos nuevamente por todo el lateral y remataremos 1 centímetro antes de llegar a la base del cuello. Esto para que podamos rematar mejor cuando lo unamos a la chaqueta. Ahora vamos a preparar nuestras vistas. Las vamos a entretelar para darle más cuerpo a la chaqueta. Y para hacerlo vamos a unir la parte del trasero o la parte del revés de nuestra vista con la parte porosa o la parte que tiene pega de nuestra entretela. Y lo vamos a ir uniendo como siempre hacemos cuando estamos trabajando con POP o entretela termoadhesiva a toquecitos con la plancha, sin arrastrar para evitar deformar la pieza. Vamos a ir haciendo esto con paciencia hasta que tengamos nuestra entretela pegada y repetiremos este mismo procedimiento en la otra pieza de la vista. Ahora vamos a empezar a unir las vistas a nuestra chaqueta y vamos a empezar por el lado derecho de nuestra chaqueta, es decir, por el lado en el que todavía no hemos confeccionado el cierre, porque el cierre lo vamos a confeccionar junto con la vista en la chaqueta. Para ello vamos a colocar nuestra chaqueta con el derecho hacia arriba o el derecho hacia nosotros. Vamos a tomar la otra pieza o la otra parte de nuestro cierre que no hemos utilizado y vamos a enfrentar el derecho de nuestra chaqueta con el derecho de nuestro cierre. Vamos a ubicar nuestro cierre de la misma manera que hicimos en la otra pieza a 2 centímetros del ruedo, porque necesitamos dejar ese espacio para, evidentemente, pulir el bajo de la chaqueta. Lo vamos a ubicar enfrentando los lados buenos o derechos de la misma y lo vamos a bastear para evitar que se nos mueva. Una vez que ya tengamos ese cierre basteado, es donde vamos a aplicar la técnica del sándwich. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ubicar nuestra pieza de la vista haciendo coincidir los lados buenos o derechos de la pieza de la vista con el lado bueno o derecho de nuestra chaqueta, haciendo que el cierre nos quede en el medio. Aquí te muestro rápidamente el croquis de cómo vamos a trabajar la vista. Hay una parte de la vista que se va a unir a la chaqueta, que es la que se va a unir al lado, digamos, interno de la chaqueta, la parte frontal donde la chaqueta va a abrir. La parte de arriba se va a unir al cuello, la parte de abajo se va a unir al ruedo y la partecita de que va a quedarnos dentro de como hacia adentro de la chaqueta, como dentro de la parte de la tela, vamos a dejarle ese centímetro completo desde el cuello hacia el ruedo sin pulir porque vamos a hacer un ruedito. Entonces cuando unamos nuestra vista en ambas piezas de la chaqueta, en el cuello y en el ruedo, tenemos que saber que 1 centímetro antes de llegar al final de la costura vamos a parar porque necesitamos tener ese centímetro para poder rematar el ruedo. Una vez que vamos a fijar nuestra vista, en la parte del ruedo la coseremos a 2 centímetros. En la parte de la cara interna de la vista, donde tenemos por ejemplo el cierre, ahí la vamos a coser a 1 centímetro y eso lo vamos a hacer con un pie de cierre para que no sea más fácil de coser. Y en la parte del cuello también vamos a coserlo a 1 centímetro, respetando el centímetro de esa parte interna de la vista que no vamos a coser para hacer el ruedo. Ahora volcaríamos nuestra vista hacia la parte del revés o la cara interna de nuestra chaqueta. Nos ayudaríamos con alfileres o con una tijera, en este caso con mucho cuidado, para sacar muy bien las puntas de la parte del ruedo y de la parte superior del cuello. Luego daríamos un buen golpe de plancha para sentar la costura y podemos pasar un pespunte a pie de máquina al ladito del cierre para fijarlo y que no se nos mueva. Ahora vamos a colocar la vista en el otro lado de la chaqueta que nos está faltando, que fue el primero donde colocamos el cierre, y para hacerlo vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos en la parte anterior. Enfrentaremos los lados buenos o derechos de la vista y coseremos siguiendo las mismas indicaciones que nos da el croquis de la vista. Ya tenemos nuestras vistas unidas, pero aún no están rematados esos bordes, eso lo vamos a hacer luego. Ahora vamos a unir lo que sería nuestro cuello a nuestra chaqueta. Se supone que tenemos que tener un piquete en la mitad o en la parte central de nuestro cuello. Si no lo tienes, es momento de doblar tu cuello a la mitad y hacer ese trazo. Asegúrate de marcar la parte como que del derecho de la pieza donde no tienes ubicado el pelón, porque la parte donde no está la entretela en el cuello, que no tiene pelón, es lo que va a ir hacia afuera o hacia la parte exterior de la chaqueta.
Y ahora vamos a unir lo que sería el centro de nuestro cuello con el centro de nuestra parte del patrón trasero. Y vamos a ir uniendo todo lo que sería el cuello de la chaqueta con nuestro cuello con la ayuda de los alfileres, pero de una manera abierta. Como puedes ver, yo tengo el cuello abierto y estoy uniendo solo la pieza que no tiene pelón. Si puedes ver en este punto, tú llegarías a lo que sería más o menos el ras de donde está la vista, porque a esa vista ahorita le vamos a pasar o le vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro para que nos quede al ras. Por eso fue que dejábamos ese centímetro 5C. Entonces vamos a ir uniendo y vamos a verificar que el cuello nos llegue perfectamente. El cuello está diseñado para calzar perfectamente alrededor de lo que es el cuello de la chaqueta. Si tuvieses algún problema porque este se te estire, podrías pasar un pespunte para embeberlo. Yo siempre aconsejo pegar el cuello desde la parte central y luego irte hacia cada uno de los extremos para asegurar que lo estés calzando perfectamente y haciendo coincidir los piquetes centrales de la chaqueta, de la base central, de la chaqueta del patrón trasero y de la base del cuello. Ahora uniríamos nuestro cuello a lo que sería la base de la chaqueta pasando una costura a 1 centímetro alrededor de toda la pieza que acabamos de unir. Ahora en este punto vamos a terminar de rematar nuestro cuello, ya hemos pasado nuestra costura y nos vamos a asegurar de llevar toda esta costura como hacia adentro, acostarla y luego vamos a tomar la pieza del cuello que nos está quedando sin coser y lo que vamos a hacer es ir doblando ese centímetro, 1 centímetro hacia adentro, que es el centímetro de costura que dejamos, lo vamos a ir doblando hacia adentro utilizando como línea guía o línea de referencia nuestra línea de costura. Vamos a doblar ese centímetro y vamos a tratar de colocarlo cubriéndonos la costura que acabamos de pasar. Yo siempre utilizo la línea de costura, la línea que pasé con la máquina de coser, como mi línea de guía y voy posicionando toda mi centímetro que voy doblando justo al ras de esa línea. Así me aseguro que quede derecho, que cubra la costura y que todo quede en la misma ubicación. Vamos a hacer ese dobladillo alrededor de todo nuestro cuello desde de extremo a extremo y una vez que lo tengamos listo lo vamos a alfilerear, le podemos pasar un hilo hilván si no nos sentimos muy seguros de llevarlo directamente a la máquina y luego simplemente le vamos a pasar un pespunte bien pegadito del extremo desde un borde hasta el otro. Todavía tenemos la parte de la vista sin rematar, pasamos ese pespunte ahí pegadito y ya remataríamos el cuello. Ahora finalmente vamos a rematar la cara interna de nuestras vistas. Y para hacerlo lo que vamos a realizar es un ruedito simple con ese centímetro que dejamos sin coser. Lo que vamos a hacer es volcar o doblar 1 centímetro para adentro desde el cuello hasta el ruedo y lo vamos a prensar con alfileres para que no se nos mueva. Luego lo llevaremos a la máquina de coser y pasaremos un pespunte sencillo y lineal. Repetiremos el mismo procedimiento en ambas piezas de la vista. Ahora nos vamos a hacer la prueba de la chaqueta. Vamos a colocarla, vamos a cerrar el cierre y vamos a ver cómo nos queda el cuello, los costados, la manga, la parte de los lados para hacer todas las modificaciones pertinentes en este momento, antes de que coloquemos las mangas. Para confeccionar la manga la vamos a ubicar con el derecho hacia nosotros sobre una superficie plana, la vamos a cerrar enfrentando los costados de la misma como te muestro a continuación y la vamos a alfilerear para que no se nos mueva. Y justo ahí vamos a pasar un pespunte por todo ese borde a 1 centímetro de costura. Repetiremos este procedimiento en la otra manga también. Una vez cosidas nuestras mangas, las vamos a poner ambas del derecho, es decir, las vamos a voltear porque las vamos a trabajar por el derecho. Vamos a tomar toda nuestra chaqueta, la cual va a estar también al derecho y vamos a ubicar el ladito de la sisa o el huequito que estamos dejando para colocar la manga. Es importante que establezcas bien en la manga cuál es la parte de la espalda y cuál es la parte delantera. Eso está establecido en el patrón y tienes que tener cuidado de no confundirlas para que no te queden después las mangas mal pegadas, porque aunque parecen similares no lo son. Lo primero que vamos a hacer es hacer coincidir la costura del costado de la manga con la costura del costado de la chaqueta, enfrentando los derechos o los lados buenos de ambas piezas y haremos coincidir ambas costuras fijándolas con un alfiler. Esta manga está diseñada para tener el mismo tamaño de lo que sería la boca o la sisa de nuestra chaqueta, por ende no tendríamos que hilvanar, ni embeber, ni arruchar la manga.
Si en todo caso la manga llegase a estirarse, siempre puedes embeberla. Luego, como puedes ver, yo abro mi chaqueta y la voy a estar trabajando por la parte del revés porque a mí me es un poco más fácil manejarla así. Entonces ahora voy a unir lo que sería el piquete central de mi manga, que también está establecido en el patrón, pero que si no lo marcaste, lo que tienes que hacer es doblar tu manga en la mitad y vamos a hacer coincidir ese piquete central con la costura de los hombros. Vamos a marcar esos dos puntos, digamos, como una prioridad. Y a partir de ahí vamos a ir uniendo todo lo que sería la copa de nuestra manga y todo lo que sería el contorno de la manga con todo lo que sería el contorno de nuestra sisa. Yo siempre uno desde un centro hasta el otro, es decir, desde una costura hasta la otra y luego de una costura a la otra. Como verás, la manga va a calzar perfectamente y vamos a ir haciéndolo con mucha paciencia. En este caso yo solamente lo voy a estar alfilereando, pero si tú quieres puedes pasarle un hilo hilván para que te sientas más segura y para que no se te mueva. Por último pasaremos un pespunte a 1 centímetro de costura en todo este circulito que nos forma la boca de la manga. Por último remataremos el bajo de nuestra chaqueta, lo que sería el cuerpo y la manga, haciendo un ruedo simple de 2 centímetros y pasando un pespunte sencillo y lineal para finalmente terminar nuestra chaqueta.